Pues vamos a comenzar, hermanos, a estudiar Génesis. Y hoy, hermanos, nos encontramos ya en el capítulo 14, ¿no es cierto? Un capítulo muy bueno, hermanos, que vamos a aprender algunas cosillas. Y ¿saben algo, hermanos? En este capítulo de Génesis 14 vamos a ver un lado de Abraham que muchas personas no conocen. Y es ese lado militar, ese lado estratega que Abraham tenía. Y aquí, hermanos, en esta historia de Génesis 14, nos va a dar un ejemplo de cómo ser hombres y mujeres fortalecidos y a su vez cómo podemos tener una confianza en Dios. Eso es lo que vamos a aprender aquí en Génesis 14. Pero, hermanos, antes de entrar a los versículos necesitamos saber algo muy importante, y es que esta escena que vamos a ver aquí, hermanos, esta historia que vamos a ver aquí es una historia que era prácticas comunes en ese tiempo. Recuerdan, hermanos, en aquellos días había reyes, ¿no es cierto? Ellos, los reyes, conquistaban a otros reyes y los hacían sus vasallos. Y los reyes conquistadores obligaban a los vasallos, a los conquistados, a pagar impuestos. ¿Ok? Esa era la responsabilidad que tenían los vasallos, los reyes conquistados. Tenían que pagar impuestos. Y entonces, hermanos, eso podemos verlo en muchas historias del mundo, ¿no es cierto? En muchas épocas del mundo. Inclusive, hermanos, eso pasó con nosotros, ¿no? Cuando llegaron los colonos españoles, ¿no? A colonizar aquí, ¿qué pasó? Después nosotros teníamos que pagar impuestos a la corona española, ¿no es cierto? Porque es algo que normalmente se hace, hermanos. Esto era muy común en aquellos tiempos. Bueno, en tiempos de Abraham sucedía exactamente lo mismo, ¿ok? Tenemos que tener eso en mente. Así que vamos a estudiar versículo por versículo, hermanos, para ir viendo qué es lo que el Señor nos va a enseñar. Así que acompáñame a Génesis 14, versículo 1. Génesis 14, versículo 1. Y vean, hermanos, cómo empieza Génesis 14, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tilam, rey de Goim. Nota, hermanos, en este versículo simplemente lo que estamos viendo, hermanos, es que hay 4 reyes, ¿no es cierto? Amrael, Arioc, Kedorlaom y el rey de Tidal, ¿no es cierto? 4 reyes. Y estos 4 reyes, hermanos, van a pelear con 5 reyes. ¿Cuáles son esos 5 reyes? Versículo 2, vean, versículo 2 dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Versículo 3, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Nota, hermano, ¿qué es lo que está pasando aquí en esta historia? ¿Qué está pasando aquí, hermanos? En este caso, nosotros podemos ver que el rey de Sodoma, versículo 2, era el vasallo, era el hombre que pagaba los impuestos. ¿A quién? A Kedorlaomer, a este hombre. Estos reyes le pagaban a este hombre los impuestos, ¿ok? Ya que dice el texto que ¿cuántos años llevaban? Versículo 4, 12 años sirviendo a este hombre. Ya llevaban un buen rato, ¿no es cierto? Pagando impuestos. Pero, hermanos, vean cómo el texto bíblico nos dice que en el año 13º, ¿qué pasó? En el año 13, al final del versículo 4, se rebelaron.
¿no es cierto? Sodoma y los aliados se rebelaron contra este rey. Los vasallos se rebelaron. Ahora, hermanos, por así decirlo de alguna manera, aquí lo que estamos viendo en esta historia es la independencia de Sodoma y de sus aliados. Es lo que está haciendo. Hay una independencia, ¿no es cierto? En estas épocas, hermanos, esto pasaba muy seguido, ¿ok? Reyes conquistaban, ¿ok? Y después se levantaban en contra de ese rey para obviamente, dar una rebelión y quitarse de ese yugo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ahora lo que estamos viendo aquí es que Sodoma y sus aliados, los vasallos que pagaban los impuestos, ellos se rebelaron y por supuesto ellos sabían el costo por esa rebelión. Porque todos ellos se rebelaron contra el rey conquistador. Obviamente, estos hombres evaluaron la situación, pensaron la situación, analizaron la situación y vieron que el ejército de este hombre, Kedorlaomer, está difícil de pronunciar, ¿no es cierto? Era un hombre poderoso en batalla. Ya que dice versículo 5, vean, versículo 5 dice, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot Caraim, a los susitas en Ham y a los semitas en Sabe Kiriataim. Ahora, lo que está diciendo este texto, hermanos, simplemente es que el conquistador Kedorlaomer no se quedó con los brazos cruzados. Vio que se estaban rebelando y entonces, ¿qué hizo él? Empezó a atacar, ¿no es cierto? Pero nota, hermanos, nota que dice el texto que este rey, ¿a quién derrotó? Dice que derrotó a los ¿qué? Refaítas. A los refaítas en Astarot Caranaim. Ahora, alguien puede decir, ¿y para qué tanto nombre, no es cierto? ¿Por qué nos dicen que el rey de tal, la ciudad de tal, no es cierto? ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto, hermanos? Bueno, tener este dato es importante, porque recuerda, hermanos, el Espíritu Santo está inspirando ¿a quién? ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés, ¿no es cierto? El Espíritu Santo aquí, hermanos, está inspirando a Moisés, y Moisés, hermanos, está decidiendo colocar, por la inspiración divina, cada palabra. Y cada palabra y cada frase tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de este versículo, hermanos? El propósito es que los refaítas son personas importantes. Aquí los refaítas son personas importantes. ¿Por qué, hermanos? Porque los refaítas eran personas muy altas, muy grandes. Esos eran los refaítas. Y varios pasajes indican eso. Por ejemplo, ve lo que dice Deuteronomio 3:11, si me acompañas ahí. Deuteronomio 3, versículo 11. Vean lo que dice Deuteronomio 3, versículo 11. Dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Dice así el texto, porque únicamente Og, rey de Basán, aquí, hermanos, Basán era la parte que le pertenecía a los refaítas, ¿ok? A los refaítas, perdón, ¿ok? Basán. Entonces, Og es rey de ¿qué? De los refaítas, ¿ok? Entonces, vean, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los ¿qué? Gigantes. Su cama, una cama de hierro. Y vean la pregunta, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. O sea, haciendo la conversión, hermanos, de esta cama medía 4 metros de largo, por 1.4 de ancho. ¿Ok? Aquí, hermanos, quizás no es una cama como tal,
como nosotros pudiéramos ubicar una cama, lo más probable es que esto era como un tipo de ataúd metálico de 4 metros de largo por 1.4 de anchos. Bueno, hermanos, estas medidas nos dan la idea de poder entender quién eran los refaítas, hombres grandes, hombres ¿qué? Gigantes, dice el texto, ¿no es cierto? Esto no es una fábula, esto no es un mito, esto es real. Aquí hay hombres enormes, hombres muy altos. Pero entonces nota, hermanos, en Génesis 14:5, regresamos ahí. En Génesis 14, versículo 5, nos dice que este rey Kedorlaomer derrotó ¿a quién? A los refaítas. O sea, derrotó a las personas más altas de la época. Es como, hermanos, es como si una nación latinoamericana, ¿no? Así, de baja estatura, pelearan contra los noruegos altos y fuertes, ¿no? Y la nación latinoamericana les ganaran a ellos. Bueno, esto es lo que está pasando aquí. Esta es la idea. O sea, el Espíritu Santo está inspirando a Moisés para hacernos saber que este hombre, este rey, destruyó a los seres más grandes que había en la época. O sea, en otras palabras podemos decir que Kedorlaomer era un hombre de guerra y que hizo un trabajo impresionante, matando a hombres de grandes, gigantes. Esto, por supuesto que está mostrando el poderío militar, ¿no es cierto? Esto está mostrando la valentía de este rey. A él no le dio miedo, él fue, peleó, ¿y qué hizo? Los venció. Y por si fuera poco, hermanos, ese no fue el único grupo que venció. Él venció a otros grupos. Y vean versículo 6, Génesis 14, versículo 6. Vean lo que dice Génesis 14, versículo 6. Dice así: y a los horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Versículo 7. Y volvieron y vinieron a Mispa, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Nota, hermano, que este rey no solamente derrotó a los hombres más grandes, sino que también derrotó a los horeos, ¿no es cierto? También los derrotó. También derrotó a los de Cades, a los amalecitas, a los amorreos. O sea, para que te des una idea, hermanos, aquí simplemente nos está hablando de lugares que este rey empezó a derrotar, a conquistar. Para que te des una idea, hermanos, en este mapa, este rey empezó, aquí está Cades, mira, ¿no es cierto? Este rey lo que hizo, empezó a conquistar todo esto. Todo esto fue lo que conquistó este rey. Era un rey poderoso en batalla, ¿no es cierto? Ahora, para los israelitas que escucharon esto, hermanos, por primera vez, ellos no conocían dónde se encontraban todas estas ciudades que Moisés está mencionando. Ellos no sabían dónde estaba Cades, ellos no sabían dónde estaba Engedi, ellos no sabían nada de esto. No se podían quizás imaginar todo lo que hizo este rey en conquistar a todas estas personas. Porque recuerda, hermanos, ¿quién es la audiencia original del libro de Génesis? La segunda generación que salió de Egipto, ¿no es cierto? Y ellos escucharon estas palabras alrededor de ¿qué año? 1445 antes de Cristo, ¿no es cierto? ¿En qué momento? En el momento que se preparaban para cruzar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Ahí en el Jordán. Esa es la época en lo que estamos narrando aquí. Entonces, ellos no conocían estos lugares, pero vean, hermanos, que este rey poderoso que está describiendo Moisés, Kedorlaomer y sus aliados, tenían una gran experiencia militar que pudieron conquistar todas estas tierras, todas estas zonas. Prácticamente, hermanos, ellos derrotaron toda la zona, ¿no es cierto? Una tras otra, iban una tras otra, una tras otra. Y vean versículo 8, continúa describiéndonos
esta historia de este rey. Versículo 8, vean. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sedim, contra Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amarreb, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5, versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Nota, hermanos, que estos hombres que menciona el versículo 8 son los vasallos, ¿no es cierto? Son los que están pagando los impuestos. Pero miren, hermanos, que aquí dice, hermanos, que ellos fueron al valle de ¿qué? De Sidim, que estaba lleno de pozos de asfalto. Para que te des una idea, hermanos, de dónde está este lugar. Aquí está el mar salado o el mar muerto, ¿no es cierto? Aquí está Sodoma, aquí está Mamre, que por cierto ahí es donde vivía Abraham, ¿ok? Y aquí está el valle de Sidim, ¿sí lo ubicas? Ahí en el valle de Sidim, hermanos, dice el texto que estaba lleno de ¿qué? De un pozo de asfalto. O sea, hermanos, este valle, hermanos, tenía un pozo lleno de la brea, que esa brea, hermanos, se utilizaba antes como tipo impermeabilizante o como para tapar las grietas, ¿ok? Era como un tipo sellador. Entonces, aquí había un pozo de esta brea y entonces dice el texto que estos hombres, cuando vieron a este rey, huyeron, ¿no es cierto? Huyeron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y algunos cayeron en este pozo. Y los que no cayeron se fueron al monte. Y entonces, versículo 11, tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Nota, hermanos, el texto realmente no da tantos detalles de cómo pasó esta batalla aquí en el valle de Sidim. Pero lo que sí vemos es que fue algo grande. Es que fue una batalla multinacional. ¿No es cierto? Vean, hermanos, todo este territorio él ya lo estaba empezando a conquistar. No fue algo pequeño. Fue una batalla sumamente grande. Obviamente ganaron Kedorlaomer y sus aliados, ¿no es cierto? Ellos iban ganando. Y vean versículo 12 lo que pasó. Versículo 12 dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Entonces, hermanos, Sodoma y sus aliados pierden, ¿no es cierto? Y esa derrota incluía ¿qué? La captura de Lot, un familiar ¿de quién? De Abraham. Hermanos, por esta razón es que Moisés está contando toda esta historia. Porque si tú lees, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, tú puedes decir, Moisés, ¿y esto qué tiene que ver con Abraham? ¿No es cierto? ¿Por qué me estás contando que el rey de tal y que el rey de no sé qué y que conquistó acá y que se fue para allá? ¿Eso qué tiene que ver con Abraham? Porque ¿quién es el personaje principal, hermanos? Abraham, ¿no es cierto? Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 24 de Génesis, el personaje principal es Abraham. Pero bueno, hermanos, aquí en esta historia, Moisés está contando esto para encajar aquí a Abraham. ¿Ok? Ahora ya sale Abraham y ahora ya sabemos por qué Moisés estaba contando todo esto. ¿Por qué? Porque tomaron, dice el texto, ¿a quién? A Lot, ¿no es cierto? En toda esa guerra multinacional estuvo Lot involucrado. Y vean lo que pasó, versículo 13. Dice versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, ¿el quién? El hebreo. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Nota, esto apunta a que la gente sabía el parentesco que tenía Lot con Abraham.
Porque dice el texto que vino uno de los que escaparon. ¿Y qué hizo este uno? Anunció a Abraham. O sea, hermanos, esto no nos tiene que sorprender el que conocieran a la familia de Abraham y de Lot. ¿Sabes por qué no nos tiene que sorprender? Porque, recuerden, Abraham era sumamente rico, ¿no es cierto? Era una persona, si lo trasladamos a nuestras épocas, Abraham era multimillonario. Por eso no nos debe de sorprender, hermanos, porque esto mismo pasa en nuestras épocas. ¿Qué pasa cuando tú conoces a un hombre rico? Tú te das cuenta que la mayoría de las personas sabe quién es, ¿no es cierto? Sabe qué hace y posiblemente alguno sabe dónde vive, ¿no? Porque un hombre rico, pues por la riqueza que tiene, pues va a llamar la atención, ¿no es cierto? Y entonces todo el mundo conoce a ese hombre rico. Bueno, así pasaba con Abraham. Sabían quién era Abraham, sabían de la riqueza de Abraham y por supuesto la gente sabía que Lot era sobrino de Abraham. Entonces date cuenta, hermanos, aquí en el texto nos están diciendo que le avisan a Abraham, ¿no? Pero nota, hermanos, cómo le dicen a Abraham. Abraham, ¿quién era? Abraham, ¿el qué? El hebreo. El hebreo. Esto es importante, hermanos, porque aquí es la primera vez que se utiliza este título de hebreo. ¿Saben por qué le decían así a Abraham? El hebreo. Porque Abraham viene de su ancestro llamado Eber. Vean lo que dice Génesis 11:15. Atrasito, si me acompañan a Génesis 11, versículo 15. Génesis 11, versículo 15 dice, y vivió Sala después que engendró ¿a quién? A Eber, 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y etcétera. Si tú sigues leyendo, vas a acabar con Abraham y sus hermanos. ¿Ok? Entonces, por Eber es que a ellos los llamaron los hebreos. Esto, hermanos, simplemente es un término étnico. Es como si dijeran, aquí vienen ¿quiénes? Los mexicanos, ¿no es cierto? Aquí vienen los chinos, los colombianos, etcétera. Es simplemente un término étnico. Algunos traductores, hermanos, y algunos comentaristas dicen que hebreo se traduce como el errante. ¿Ok? El errante. ¿Por qué el errante, hermanos? Porque recuerden, Abraham y todos ellos, como no tenían una tierra, ¿qué hacían? Se iban de un lado a otro, ¿no es cierto? Siempre estaban moviéndose como nómadas. Ellos eran los hebreos, los errantes. Pero particularmente le pusieron así porque Abraham venía de este hombre llamado Eber. ¿Ok? Entonces, vean, hermanos, aquí se nombra por primera vez el nombre o el término étnico como hebreos. Y vean, ¿qué sigue pasando? Dice el versículo 13, regresando a Génesis 14, 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, escucha, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales, escucha, eran aliados de Abraham. Nota, hermanos, que dice el texto que Abraham habitaba ¿dónde? En el encinar de Manre, el amorreo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan, hermanos, que este lugar ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior? Era un lugar donde había muchos árboles de encino que le pertenecían a Mamre, ¿no es cierto? Y dice el texto que este Mamre era hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Vean, hermanos, cómo el texto nos dice de alguna manera que Abraham también tenía sus contactos militares, ¿no es cierto? Y digo contactos militares, hermanos, por el contexto que estamos estudiando. No sabemos si estos hombres eran militares o no. El texto no lo dice, pero por el contexto aparentemente está apuntando a eso, ¿no es cierto? Porque recuerda, aquí hay un conflicto militar, ¿no es cierto?
Y vean, versículo 14, dice, oyó Abraham que su pariente estaba, ¿qué? Prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Nota, hermanos, que Abraham, dice el texto, que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Quién era su pariente? Lot, ¿no es cierto? Pero vean, hermanos, Abraham no se pone a orar. Abraham no dice, Señor, salva a Lot. Probablemente sí lo hizo. Probablemente Abraham sí levantó una oración, pero no solamente se quedó ahí. No solamente dijo Abraham, ay, me voy a encerrar a orar a ver qué pasa. No, sino que él dice que llamó a los nacidos de su casa. ¿Cuántos hombres? 318. En pocas palabras, hermanos, Abraham lo que ahora está haciendo es sacar a su escolta personal. Porque estos 318 hombres eran, por así decirlo, su escuadrón que tenía para cualquier problema que pasara. Era su escuadrón para pelear. Estos hombres sí estaban preparados y estos hombres eran miembros de su familia que cuidaban a su familia más cercana y aparte cuidaban que toda la riqueza que tenía Abraham, ¿no es cierto? Todas sus posesiones. Y otra vez, hermanos, esto no nos debe de sorprender. ¿Por qué? Porque quizás alguien puede decir, pero ¿cómo que Abraham tenía 318 escoltas? Pues claro, hermanos, era obvio, ¿no es cierto? Lo volvemos a repetir. No nos tiene que sorprender porque Abraham era una persona multimillonaria. Y eso, hermanos, hacen los millonarios, ¿no es cierto? Tienen sus escoltas para proteger a su familia, para protegerse a sí mismo y para proteger a sus riquezas, ¿no es cierto? Esto es algo normal. Entonces, vean, hermanos, Abraham escucha que se llevaron ¿a quién? A Lot, a su pariente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Abraham? Agarra 318, sus guardaespaldas más sus aliados, y acaba el texto diciendo, y lo siguió hasta Dan. Solo para que te des una idea, hermanos, vean, aquí estaba, más o menos, por aquí estaba Abraham, por aquí, y él fue hasta Dan, al norte de Canaán. Los llevó, hicieron todo este viaje. Ahora, tenemos que entender algo aquí, hermanos. Tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí. En pocas palabras, lo que está haciendo Abraham es un operativo de rescate para Lot, ¿no es cierto? Es la misión Lot, llamarla de alguna manera, ¿no es cierto? Es la misión Lot. Aunque, hermanos, aunque tú no lo creas de todo lo que estamos estudiando ahorita, de todo esto hay un principio importante para nosotros. ¿Sabes cuál es el principio bíblico que podemos encontrar aquí? ¿Que tienes que ser militar para ir a rescatar a los hermanos misioneros que están en peligro? No, no, obvio no, hermanos. Ese no es el principio bíblico. ¿Sabes cuál es el principio que podemos ver aquí? Es un principio muy hermoso. Es el principio, escucha, del amor inmenso que tenía Abraham para con Lot. Porque, hermanos, Abraham, de alguna manera, está sacando a estos hombres de su casa, ¿no es cierto? Está dejando su casa desprotegida, está dejando a su familia desprotegida. Y aparte, Abraham, ¿qué está haciendo? Arriesgando su propia vida. Porque recuerda, hermanos, ¿contra quién se iba a meter Abraham? ¿Contra un hombre que iba a sacar 2, 3 hachitas para pelear? No. Recuerden, hermanos, estamos en un conflicto multinacional, ¿no es cierto? Es una guerra interna muy fuerte. Y el rey que está conquistando, llamado Kedorlaomer, y sus aliados son que poderosos en batalla militar, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, en este momento nos está recordando que este rey Kedorlaomer está invicto. Él no está perdiendo, él está ganando. Pero, ¿qué hace Abraham? Decide ir por su sobrino. Nota el amor de Abraham. Nota, hermanos, que Abraham no está amargado.
Abraham no está enojado contra Lot, porque recuerdan qué pasó un capítulo atrás. Ellos se separaron, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo Abraham? Mostró humildad, dejándole la tierra que Lot quisiera, ¿no es cierto? Pero hermanos, Abraham, a pesar del conflicto, a pesar de la pelea que tuvieron, Abraham no guardó ningún tipo de rencor. A pesar del pleito fuerte que tuvieron, él no guardó esa amargura. Nota, hermanos, que aquí Abraham no está diciendo, ay, ese Lot, es un egoísta, es un inmaduro, otra vez la regó, está en una situación que se metió por su culpa, porque él se quiso ir para allá, así que se las arregle como pueda. ¿Estás viendo a un Abraham así? No. Nota, Abraham no está enojado con Lot. Abraham está dispuesto ¿a qué? A ayudar a Lot a pesar de los problemas que sabe que él va a tener. Y a pesar, hermanos, del costo importantísimo que implica este rescate. Aquí Abraham está actuando ¿con qué? Con amor. Porque, hermanos, Abraham no va a platicar, ¿eh? Abraham, hermanos, no va a negociar. Regrésamelo y te doy pues, unos 1000 camellitos. No. Abraham no va a eso, hermanos. ¿Él a qué va? A pelear, a arriesgar su vida. ¿No es cierto? ¿Para qué? Pero, nota, hermanos, Abraham va a arriesgar su vida para rescatar a alguien que se comportó como un enemigo para él. Porque tuvieron problemas, ¿no es cierto? En el pasado, Lot era como su enemigo. La pregunta que quiero hacerte aquí, hermanos, es, ¿tú cómo reaccionas delante de tus enemigos? ¿Tú cómo reaccionas de aquellos que algún día te hicieron un daño? ¿Sigues enojados con ellos? ¿Sigues guardando rencor? ¿Sigues en la amargura? Hablando de tus enemigos, puede traducir como tu jefe, tu vecino, tu cónyuge, tus hijos, tu familia, tu profesor en la escuela. Ellos quizás algún día se comportaron hostiles en contra de ti. Pero tú, ¿cómo reaccionas ante esos enemigos que tienes? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Con un corazón amargo? ¿Con un corazón rencoroso? ¿O muestras lo que Abraham está haciendo? Mostrar amor, dar su propia vida, poner en riesgo a su familia para servir al que algún día se comportó mal en contra de él. ¿Sabes qué tenemos que hacer, hermanos? Lo que dice Mateo 5:44. Vean, sí, es parte de, pero vean lo que dice Mateo 5:44, si me acompañan ahí. Mateo 5, versículo 44. Mateo 5, versículo 44. Vean lo que dice Mateo 5, versículo 44. ¿Ya lo tenemos? Dice el versículo, pero yo os digo, palabras del Señor Jesucristo, amad, ¿a quiénes? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hermano, en primer lugar tú tienes que, ¿qué dice el texto? Amar a vuestros enemigos. En términos bíblicos, hermanos, ¿qué es amar? Porque primero tenemos que entender esta palabra para poder aplicarlo, ¿no es cierto? Entonces, en términos bíblicos, ¿qué es amar? No. ¿Y eso a qué se traduce? Porque recuerden, hermanos, el amor bíblico no es un amor sentimental. No es algo que tú sientes y lo voy a hacer. ¿No es cierto? Eso no es el amor bíblico. Porque si tú produces ese tipo de amor mundano, ¿no? De que si yo siento algo, entonces yo voy a amarlo. Entonces el día que no sientas, pues no lo vas a amar. ¿No es cierto? Pero Dios no manda eso. Dios dice, ama a tus enemigos. Entonces, ¿qué es el amor bíblico, hermanos? Recuerden, el amor lo expresó el Señor Jesucristo de manera grande. ¿No es cierto? El amor en términos muy sencillos, hermanos, es que dar tu vida por los demás. Incondicionalmente. Exacto, sin ninguna condición.
Entonces, cuando el Señor Jesucristo te dice, ama a tus enemigos, ¿qué está diciendo? Entrégate a ellos, da tu vida por ellos de manera que incondicional, sin pedir nada a cambio. ¿No es cierto? Pero dice el Señor, pero por si no entendiste, ¿cómo se traduce este amor? En 3 puntos. Bendícelos, hazles bien y ora por ellos. Así es como tú lo llevas a la práctica. No, dice, no darles malas palabras de maldición, no hacerles el mal, sino el bien, y preocúpate por ellos. ¿En dónde? En la oración. O sea, hermano, simplemente lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, tú no debes darle palabras de odio a tu enemigo. Tú no debes de pagar mal por mal, porque nuestra tendencia, ¿qué es? Tú me atacas y yo te ataco 3 veces más, ¿no es cierto? Yo pago mal por mal. Esa es nuestra tendencia pecaminosa. Pero, hermanos, así no debe de ser. Tú debes demostrar el amor a tu enemigo. ¿Cómo? Perdonándolo. ¿No es cierto? ¿Cómo también demuestro el amor a mi enemigo? Sanando mi corazón para no guardar un rencor dentro de mí. Y cuando yo hago eso, entonces los bendigo. ¿No es cierto? Les hago el bien y oro por ellos. Así es como tú muestras el amor al enemigo. Y así es como se comporta un verdadero cristiano. Abraham estaba haciendo esto. ¿No es cierto? Lot se comportó como su enemigo. ¿Y qué hizo él? En respuesta a ese amor, fue y lo rescató. Rescató a su familiar, que algún día se comportó como un enemigo con él. Abraham está, hermanos, mostrando un verdadero amor para con el enemigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. A amar a nuestros enemigos a pesar de lo que nos están haciendo. Y aquí, hermanos, es donde todos nosotros tenemos que meditar en nuestros corazones y reflexionar. ¿Cómo yo me comporto con esa persona que me hizo daño? ¿Cómo yo me comporto con esa persona que me atacó? ¿Cómo yo me comporto con esa persona que me llevó quizás a la ruina? Que me trató mal, que me gritó, que me insultó. ¿Cómo yo me debo de comportar? Aquí está. Amándolo. Amándolo. Así se resume eso. Amándolo. Entregar todo de ti sin esperar nada a cambio. Eso es lo que tienes que hacer, hermano. Y eso es lo que hizo Lot. Lot estaba dando todo, hasta su propia vida, sin esperar nada a cambio. ¿No es cierto? Es un gran ejemplo, Lot. Perdón, Abraham. Entonces, regresando a Génesis 14, vean, hermanos, Abraham está preparando para dar su vida por su sobrino. Y dice versículo 15, Génesis 14, 15. Vean lo que dice Génesis 14, versículo 15, dice: y cayó sobre ellos de noche, o sea, sobre los que iban a atacar, ¿ok? Sobre el rey. Cayó sobre ellos de noche. Vean, hermanos, esta frase de cayó sobre ellos de noche se puede traducir mejor de esta manera. Entonces dividió sus fuerzas contra ellos de noche. ¿Ok? Esto es lo que hizo Abraham. Dividió las fuerzas de ellos de noche, y escucha, dice el texto, él, sus siervos, y les atacó. O sea, en otras palabras, hermanos, la idea aquí es que Abraham dividió a sus hombres en escuadrones y de manera estratégica atacaron en diferentes puntos para poder rescatar a Lot. ¿Ok? Y vean, hermanos, quiero que notes, Abraham no fue nada tonto. ¿No es cierto? Abraham estaba luchando con inteligencia. Él tenía una estrategia bien preparada. ¿Qué hizo Abraham? Analizó, vio cómo podía atacar, ¿no es cierto? Y preparó todo. ¿Nota? Abraham era un estratega militar. Abraham era valiente. Él era esforzado. Y vean lo que dice el texto al final. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte ¿de dónde? De Damasco. Para que te des una idea, hermanos, vean, aquí está Mamre, ¿no es cierto? A donde estaba Abraham. Después decía el texto
que fueron al norte, ¿no es cierto? A Dan. Y de Dan, hermanos, fueron a Oba. De Dan a Oba son 240 kilómetros. Y para que te des una idea, hermanos, todo lo que está marcado de rojo es la ruta que hizo el rey Kedorlaomer y sus aliados. Pero Abraham lo que hizo simplemente fue subir al norte y alcanzarlos en Oba. ¿Ok? Pero entonces, de Dan a Oba, hermanos, hay aproximadamente 240 kilómetros. Es como si fuéramos de aquí de la Ciudad de México a un poquito más atrás de Chilpancingo, Guerrero. ¿Ok? Ahora, hermanos, esto es importante, porque recuerda, Abraham no era un jovencito, ¿sí? ¿No? ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Recuerdan? Él tenía 75 años. Obviamente él no viajó en un avión, él no viajó en un carro, él viajó ¿cómo? Caminando. Y no solo caminó él solo, él traía animales que cargaban las armas, pasando por el desierto y movilizando a más de 300 hombres. Esto no fue fácil. Abraham, hermanos, él sabe lo que está haciendo. Está haciendo una estrategia, está haciendo algo para rescatar a Lot. Y vean lo que hizo, versículo 16. Versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también ¿a quién? A Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Recuerden, hermanos, que Kedorlaomer no era un novato en batalla. Era un lobo de mar en la milicia, ¿no es cierto? Él peleó contra gigantes. Él peleó contra muchos pueblos. Pero aquí vemos a Abraham que fue valiente, que se animó a pelear y aparte que ganó la batalla. ¿No es cierto? Nota cómo Abraham es un ejemplo de valentía, hermano. Y por supuesto, es un gran ejemplo, lo vuelvo a repetir, ¿de qué? De amor. Es un gran ejemplo de amor. Él ama a Lot más que a sí mismo. Y esto, hermanos, lo llevó a que él se esforzara para ejecutar este rescate con éxito. Porque él amaba a Lot, a pesar de los muchos riesgos que incluía el proceso. Y como estamos viendo, hermanos, nota que Abraham no está haciendo nada arrebatado. Abraham no está haciendo nada emocional. ¿Qué hizo Abraham? Pensó, ¿no es cierto? Él analizó las cosas. Él fue un gran estratega. Él vio la situación. Él fue racional y dijo, voy a hacer esto, hasta rescatar. Entonces, hermanos, Abraham no solamente es un ejemplo de amor, Abraham también es un ejemplo de ¿qué? De prudencia. Es un ejemplo de prudencia. Porque nota, hermanos, Abraham no está tomando decisiones arrebatadas como nosotros sí tomamos. Porque a veces, hermanos, en nuestras vidas pasa algo y nosotros de manera imprudente queremos hacer y deshacer, ¿no es cierto? Y hacemos y deshacemos sin pensar, sin meditar, sin analizar lo que está pasando. Y simplemente vamos y lo hacemos. Pero no tiene que ser así. Tú tienes que ser prudente. Ve lo que dice el Señor Jesucristo, hermanos. En Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. Ve lo que dice el Señor Jesucristo. Y este es un gran ejemplo de cómo nosotros tenemos que comportarnos. Mateo 10, versículo 16. Vean lo que dice Mateo 10, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Dice el Señor Jesucristo, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En su contexto, hermanos, este pasaje nos está hablando de que el Señor Jesucristo iba a mandar a los discípulos a evangelizar. ¿Ok? Ese es el contexto. Pero al final, hermanos, esto también se puede aplicar en otras áreas de la vida. Porque nota la palabra que utiliza el Señor Jesucristo. Le dice a sus discípulos que ellos tienen que ser, ¿qué? Prudentes. Prudentes, hermanos, en griego es fornimos.
fornimos, que fornimos, hermanos, se traduce mejor como sabio o inteligente. Sabio o inteligente. La idea, hermanos, de esa palabra es que tú tienes que ser un hombre o una mujer inteligente, pero usando siempre el sentido común. ¿Ok? La inteligencia. Pero, hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos que ser prudentes como ¿quiénes? Como serpientes. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Vean, para que tengas la idea más clara, esto lo podemos comparar perfectamente con Satanás. Porque recuerda, hermanos, Satanás ahí en el Edén tomó forma ¿de qué? De serpiente, ¿no es cierto? En Génesis 3:1 dice el texto bíblico que la serpiente era más astuta que todos los animales, ¿no es cierto? Satanás era astuto, Satanás era inteligente, ¿para qué? Para hacer el mal. Él era inteligente para eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos esa parte de Génesis, nosotros podemos ver que Satanás supo cómo, a quién y cuándo atacar, ¿no es cierto? ¿Recuerdan a quién atacó? A Eva, ¿no es cierto? De manera engañosa, cuando ella estaba lejos de la protección de su marido Adán. Él supo cómo, cuándo y dónde, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Satanás era sumamente inteligente. Satanás era sumamente prudente para hacer el mal. Él sabe cómo, él sabe dónde y él sabe cuándo atacar. La idea, hermanos, del Señor Jesucristo obviamente no está diciendo que tú seas un prudente para hacer el mal. No, al todo lo contrario. Tú tienes que ser prudente, pero para hacer ¿qué? El bien. ¿No es cierto? Fíjense, hermanos, hay un teólogo que es el William Hendrickson, que dice estas palabras acerca de la prudencia. Vean, vamos a leerlas. Dice Hendrickson, para poder entender más este concepto. Dice, cuando habla el Señor de prudencia, está hablando de sentido común, ¿qué? Santificado. O sea, de razonamiento santificado, ¿no es cierto? Hacer el bien. Y vean, sabiduría para hacer lo correcto en el momento y lugar correcto, de la manera correcta. Esto es un intento serio para que siempre descubramos los mejores medios para alcanzar la meta más alta y una búsqueda honesta y diligente para la respuesta a las preguntas tales como ¿cómo me hará ver esta acción o palabra si la hago en este momento? Dicho de otra manera, ¿cómo afectará mi futuro y el de mi prójimo para la gloria de Dios? Otra pregunta, ¿es esta la mejor manera de enfrentarlo o hay una mejor manera? Y concluye diciendo, la prudencia nunca implica concesiones con el mal. Esto es algo cierto, hermanos. Tú tienes siempre que preguntarte, cuando tú eres una persona prudente, siempre te tienes que preguntar, ¿esto que voy a hacer o que voy a decir es en el momento correcto? ¿Es con las palabras correctas? ¿Son con las personas correctas? ¿Esto que voy a hacer va a afectar mi futuro? Pero no solo mi futuro, también el de mi prójimo, que incluye mi futuro y el de mis familias, el de mis vecinos. Y aparte, ¿esto que voy a hacer o que voy a decir va a ser para la gloria de Dios? Una persona prudente se cuestiona todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a enfrentar este problema? ¿Lo voy a hacer de la mejor manera o la voy a hacer de la más mala manera? ¿Qué estoy haciendo? En otras palabras, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice, sed pues prudentes como serpientes, la idea es que tú no debes de ser ingenuo, tú debes de ser ¿qué? Inteligente, prudente. Hermanos, este principio nos tiene que llevar a ser ¿qué? Analíticos, nos tiene que llevar a pensar, a razonar,
a analizar cuidadosamente todo lo que nos rodea para tomar la mejor decisión que glorifique al Señor. Aquí, por supuesto que el Señor Jesucristo está mandando a los discípulos a evangelizar, ¿no es cierto? Y Él le dice, ustedes que van a evangelizar, analicen todo su entorno, vean dónde se van a quedar, vean a quién le van a predicar, vean con quién hablan, cuándo hablan, cómo hablan, sean prudentes. Y esto mismo aplica para nosotros que estamos saliendo a evangelizar otra vez, gracias a Dios, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, aplica para cualquier otra área de nuestras vidas. Siempre debemos de ser ¿qué? Analíticos, pensar cuidadosamente. ¿Esto que voy a hacer va a ser por un bien o por un mal? Eso es lo que tenemos que pensar. Primeramente me santifico, busco el beneficio de mi prójimo y por supuesto esto que sea para la gloria de Dios. En eso tienes que pensar. Cada vez que tú vas a hacer algo, hermanos, en esto debes de pensar. Esto que voy a hacer me va a santificar, le va a hacer bien a mi prójimo y va a ser para la gloria de Dios. Porque recuerda algo importante, hermanos. La prudencia siempre está ligada con la inteligencia, con la sabiduría. Y esto es importante. ¿Tú sabes de dónde viene la sabiduría? ¿Tú sabes de dónde viene la inteligencia? De Cristo. Vean lo que dice Colosenses 2:2. Colosenses 2:2. Vean, dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar que todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Y nota versículo 3, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nota, hermanos, que las riquezas que tiene el Padre y Cristo le pertenecen a Él. ¿No es cierto? ¿En quién están escondidos todos los tesoros? En Cristo. En Cristo están escondidos. Entonces, hermanos, para ser prudentes, para ser inteligentes, para ser sabios, necesitas ¿a quién? A Cristo. O sea, necesitas estar lleno de la palabra de Cristo. Necesitas estar lleno del conocimiento de quién es Cristo y qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, te va a dar la capacidad de razonar, de pensar. Y ya no vas a tomar decisiones apresuradas, ya no vas a tomar decisiones imprudentes que te van a llevar a pecar. Por eso, hermanos, en cada decisión de tu vida, tú debes de ser prudente. Hermano, usa lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? El razonamiento. Te ha dado el razonamiento. Y bajo ese razonamiento que está cubierto bajo la palabra de Dios, que son las riquezas del tesoro de la sabiduría de Dios, bajo ese razonamiento, toma las mejores decisiones en tu vida, hermanos. Tómala. Recuerda esto, hermanos. La prudencia siempre está ligada con el conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que usar tu mente sí o sí, hermanos. ¿Tú por qué crees que Dios te dio la mente? Pues para esto, para que tú razones su palabra y para que tú apliques su palabra, ¿no es cierto? Como lo dijo Hendriksen, tú tienes que tener un sentido común de santificación. O sea, tú tienes que tener un razonamiento, una mente que te lleve a ser santo delante de Dios, para que así busques la gloria de Dios, busques tu santidad, busques hacer el bien al prójimo. ¿Se dan cuenta? Esto mismo hizo Abraham, en un acto de amor y en un acto de prudencia. Abraham no se alocó.
Él no fue luego a pelear y a ver qué pasa. No, él analizó todo, él fue prudente y así debemos de ser nosotros. Prudente en todas las decisiones que tomemos para ir por los caminos que Dios quiere que vayamos. Porque si tú tomas tus decisiones, hermanos, de manera alocada, imprudente, eso te va a llevar al pecado. Eso te va a llevar al pecado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver este ejemplo de Abraham, que él actuó en amor y en prudencia, ¿no es cierto? Para la gloria de Dios. Por cuestiones de tiempo, hermanos, lo vamos a dejar aquí, ya que se viene un personaje importantísimo que me gustaría profundizar un poco más acerca de él, que nos va a ayudar a entender también que Abraham no solamente fue en amor y en prudencia, sino también fue con una fe confiando en el Señor. ¿Ok? Así que hasta aquí lo dejamos, hermanos, y si Dios quiere, la próxima semana continuamos con este estudio de Génesis 14.